Hola, hola, bendiciones. Ya estamos aquí. Buenos días al Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por este devocional que en esta mañana vamos a tener nuevamente. Y agradecemos al Señor porque nos haya permitido despertar, porque hoy nos permitió despertar. Hoy podemos decir, Ebenezer, hasta que nos ayudó el Señor y podemos decir que Él ha sido bueno. Amén. Hoy vamos a tener este tema, todo lo malo se tornará a bien. Todo lo malo se tornará a bien. Está muy bonito este tema. Es todo lo malo se tornará a bien. Y nos vamos a basar en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Para que si me quieres acompañar a leerlo, si no yo aquí te lo leo, si no tienes Biblia ahí en tu casa, yo te lo leo aquí y yo voy a leerte la versión de Reina Valera 1960. A lo mejor tú puedes tener una diferente, pero puedes estar buscando algunas versiones. A mí me gusta leer unas dos, tres versiones diferentes para como quieres estar leyendo o comprendiendo un poquito el contexto. Pero bueno, vamos a iniciar de que todo lo que te está pasando para mal, Dios te lo va a tornar para bien. Y esta es una palabra profética. Amén, ¿la recibes? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Génesis 50. Dice, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo, para mantener con vida a mucho pueblo. Vemos aquí cómo es que hay un trasfondo para poder llegar a este verso. Hay un contexto. Siempre me ha gustado esa frase de verso sin contexto es un pretexto. Verso sin contexto es un pretexto. Y sabes algo, en esta palabra que es aquí en Génesis 50, no sé cuántos han leído el libro de Génesis, que es muy, muy interesante, que bueno, pues obviamente es el primer libro de la Biblia que tenemos que leer todos, ¿verdad? Pero en este último capítulo, esta palabra es poderosa y quiero compartírtela mientras saludo a mis hermanos que se vayan conectando. Bendiciones a los que se van conectando. Dios les bendiga, que el Señor les guarde y que les traiga revelación en esta mañana. Si pueden compartir, compartan. Y estamos aquí en Génesis 50:20 cuando dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Tú pensaste hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Sabes algo? Esta palabra me ha impactado mucho porque en todo Génesis, obviamente, pues hay una revelación impresionante, ¿verdad? De lo que era la voluntad de Dios, del orden de Dios, porque todos sabemos que Dios es un Dios de orden. Y cómo desde el Génesis 1 está ordenando todas las cosas Dios con su voz de mando. Pero aquí estamos hablando de la vida de José el Soñador. José el Soñador. Y a José el Soñador obviamente le pasaron muchísimas cosas en su vida, muchísimas pruebas, muchísimas situaciones que él pareciera que fue todo o se veía todo como injusto, como por qué tenía José que pasar esas cosas, tantas cosas que le pasaron como de injusticias, abandono por parte de su familia, lo quisieron matar, lo intentaron matar, ¿verdad? Dice aquí, describe en el contexto de que cuando José el Soñador, en la historia de José el Soñador, cuando él le dice a sus hermanos y a su padre que había tenido un sueño y que ese sueño, en ese sueño él veía que él era una espiga, ¿verdad? Y estaban alrededor ellos también y todos esos ramos, ¿verdad? Racimos se postraban ante él, todos daban reverencia. Pues fue para los hermanos así como que estás loco porque decía que aún sus padres, ¿verdad? Se iban a postrar delante de él porque él era el racimo del medio, él era el que estaba al centro, entonces era como, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué andas diciendo esas cosas? Yo quiero contarte algo. José tenía una túnica de colores. José era muy amado por su padre, tanto así que le regaló una túnica especial para él con muchos colores porque le tenía, pues le tenían alta estima a su papá.
Y esa túnica era especial, porque era única y exclusiva para José. Yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos, en nuestra vida, que como hermanos, o sea, no estoy hablando de los hermanos en Cristo, estoy hablando de los hermanos de sangre, los hermanos sanguíneos. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? A lo mejor tú que me estás escuchando no tienes, pero sabes de una historia donde los hermanos se pelean, ¿sí? Donde no se llevan bien los hermanos o las hermanas de sangre, ¿sí? Lo que es la familia. Y entonces, en esta familia, los hermanos de José obviamente pues le tenían un cierto tipo de envidia, se puede llamar así, o coraje, o, o tal vez tenían su corazón lastimado porque decían, ¿por qué mi padre hace diferencias o por qué nada más a José le dieron una túnica, por qué a él y no a nosotros? Y yo creo que esta situación a muchos nos pasó, nos ha pasado o les pasará aún a nuestros hijos, ¿verdad? Porque aún nuestros hijos también pudiesen sentir como que no el rechazo, pero sí como que la preferencia hacia alguien. No sé si tú lo viviste y Dios te está hablando a ti hoy, pero hay ocasiones en que vivimos como que con un cierto tipo de rechazo de los padres hacia uno como hijos, o sentimos como que la diferencia, como que hacen diferencias o hacen como preferencias, ¿sí? Hacia un hijo nada más o hacia dos. Y eso de alguna manera lastima. De alguna manera es como, porque a ellos sí, porque a mí no, porque a ellos sí se les permitió esto, porque a mí no, porque a ellos sí los dejan salir, porque a mí no, porque a ellos sí les pagaron esto, porque a mí no, porque a ellos de niños les regalaron esto y a mí no, porque a ellos sí los dejaron viajar y a mí no. Entonces, empiezan a ver este tipo como que de diferencias entre los hermanos y yo creo que a muchos nos pasó, nos ha pasado. Yo recuerdo, tengo una experiencia propia en que, eh, siendo sinceros, mis hermanas y yo tengo tres hermanas. Tengo una hermana mayor, luego sigue, bueno, luego sigo yo, ¿verdad? Mi hermana mayor, luego sigo yo, luego sigue Cecilia y luego sigue Carito, la más chiquita. ¿Verdad? Entonces, somos cuatro mujeres, imagínense. Y, y cuando estábamos chicas, sí teníamos conflictos, porque mis hermanos decían que yo era la consentida de mi papá, y sí lo era. O sea, la verdad, sí, sí, yo siento como que mi papá sí, sí, sí era yo un poco más consentida, pero no era nada más porque sí, hermanos. De verdad que yo tenía un afecto especial con mi papá. O sea, yo siempre que llegaba, yo lo atendía, siempre estaba con él. Era una relación muy bonita. Y mis hermanas era como, dame dinero, cosas así, ¿no? O sea, como que nada más lo buscaban para, pues para lo que era, ¿verdad? Darle dinero, necesito esto, cómprame esto, llévame aquí, llévame allá. Digo, no digo que no lo querían, no digo que no lo querían, pero yo tenía como que ese cierto afecto especial hacia él, ¿no? Y él hacia mí, porque siempre estábamos juntos. Ahora, no digo que con mi mamá, porque mi mamá es otro rollo, mi mamá es mi mamá, o sea, la amo. Pero había como que mi mamá era más como que afín con mis hermanas, con Cecilia y con Rocío, con mis otras dos hermanas, ¿verdad? En la cuestión de la escuela, porque les recuerdo, mi mamá es maestra o fue maestra y ya es jubilada, este, pero siempre fue maestra, ¿no? Entonces, las más altas calificaciones, tanto que la llevaban, no era presidente en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando ella estudiaba la primaria. Entonces, bueno, a mí como que no se me daba mucho la escuela, la verdad, y a mis hermanas sí. Entonces, mi mamá era muy afín a ellas porque eran pues muy listas, muy inteligentes, o sea, todos sacaban 10 y yo no, yo no, yo nada más en lo que me gustaba, en artes, en deportes, en español, inglés, o sea, las materias que yo decía a mí me gustan, pero no me pusieran otras de quebrar matemáticas, química, física,
No, o sea, yo no, la verdad no. Entonces, yo sí sentía así como que de repente había mucho regaño hacia mí porque pues no me sacaba las mismas calificaciones, obviamente. Y era como para mi mamá, era como un caos porque mi mamá siempre fue una excelente maestra, o sea, yo no puedo quejarme de eso, siempre fue una excelente maestra, pero yo siempre fui así como que a mí me gustaban otras cosas, ¿no? O simplemente no me sacaba las mismas calificaciones que mis hermanas. Entonces siempre crecimos como que en ese conflicto de hermanas, de que tú y mi papá y nosotras con mi mamá, ¿no? Y de alguna manera sí afecta, hermanos, sí afecta. O sea, yo hoy por hoy puedo decirles, nunca jamás hagan acepción en sus hijos, nunca. Trátenlos por igual. Ahora, no son iguales, nunca van a ser un hijo igual que el otro. Nunca hagan comparaciones. Mira, es que este es mejor que tú, este es más inteligente que tú, mira, este es mejor portado que tú. Mira, este me ayuda más, mira, este es más bueno que tú, mira, este es más guapo que tú. No, nunca, nunca. Ese es un error garrafal, como dicen, de los padres hacia los hijos. No lo hagan, no hagan acepción de personas. Pero aquí en esta historia, obviamente, de José, pues era un propósito por el cual Dios había permitido que su padre le diera una túnica. Aparte, como les digo, mi mamá tenía un como que cierto afecto hacia ellas porque eran muy buenas estudiantes y fueron muy buenas estudiantes y tienen sus profesiones. O sea, yo respeto a mis hermanas en esa área, son muy buenas. Y acá pues mi papá conmigo porque yo siempre fui como que la artista, ¿no? La artista de la casa y la apapachadora con él y siempre estuve con él y bien bromistas los dos y sí me explico, entonces siempre hubo esa conexión, pero de alguna manera entiendo por qué a veces un papá o una mamá es como que más afín con uno, pero ¿saben algo? Yo creo que cuando Dios tiene un propósito para nosotros, hace, no es que tenga favoritos, porque eso sí se lo puedo decir, Dios no tiene favoritos, no los tiene, pero sí como que te aparta y tiene un propósito especial. José tenía un propósito especial. Sus hermanos lo vendieron, lo, lo quisieron matar, lo rechazaron, después lo metieron a la cárcel porque lo difamaron, tuvo que pasar un tiempo ahí en la cárcel, después toda la gente veía como Dios siempre estaba con él, con José. Después él es contratado para llevar las finanzas del reino de Faraón. Y vemos toda la historia hasta llegar al Génesis 50, donde dice que el pueblo donde estaba su padre y sus hermanos entra en guerra y quedan desamparados, hay hambruna, no hay comida. Y pues él acá, pues en palacio, siendo el tesorero, el administrador de finanzas, ¿no? O sea, no le faltaba nada a José, pues era autoridad, ¿no? Entonces, de repente tener que llegar acá y no lo reconocen, ¿no? Entonces se dan cuenta que, ah, caray, es José, ¿verdad? Y cuando ellos se dan cuenta, ellos dicen, nos va a matar José, nos, o sea, qué vergüenza, mira, ahora tenemos que llegar hasta acá. Y dice ahí, dice, me gusta mucho cómo les dice cuando ellos tuvieron miedo de presentarse ante él, porque José les iba a ayudar. Sí, era como tragarse sus palabras de lo que había pasado, pero fíjense, dice aquí, eh, dice en el 16, y enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, ¿sí? Perdones, te está hablando Dios, dice, perdones la maldad de sus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Yo sé que a lo mejor alguien te trató mal a ti. Dice, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ahí se cumplió la profecía. Se cumplió aquella profecía que él en años atrás les había dicho que eso iba a pasar. Ellos no lo creyeron, le tenían coraje, le tenían envidia. Pero mírense, llegó a cumplir, era algo profético que tenía que pasar. Y dice, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí,
por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman. Se cumple la profecía, pero él dice: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, o sea, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo tornó a bien, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, porque yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló el corazón. Qué preciosa palabra. Así que todo lo que el enemigo quiso hacer para mal para ti, Dios lo va a tornar para bien. Todo lo que estés viviendo ahorita malo, aunque sea muy, muy malo, aunque la gente te trató muy mal, aunque la gente te rechazó, aunque la gente no te creyó, todo lo que ellos pensaron hacer en tu contra, Dios lo va a tornar a bien. Dios lo va a encaminar a bien para salvación de mucho pueblo. Así que siéntete honrado porque eres un vaso de honra en manos del Señor. El Señor va a usar tu vida para salvar a mucha gente. Dios no te va a dar una prueba que no puedas soportar y Dios va a respaldar su obra. Dios va a respaldarte a ti y lo que tú en algún momento hablaste y dijiste que Dios te había dicho, que Dios te mandó, Dios lo va a respaldar, no tengas temor. Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición este mensaje. Nos vemos en la próxima.